día de hoy vamos a hablar de las 4 fuentes de alimentos que debes de evitar si estás buscando embarazarte o bien si ya estás embarazada. Para eso vamos a comenzar. Las 4 fuentes de alimentos que debes de evitar si estás pensando en embarazarte o si ya lo estás, son muy importantes tenerlas en cuenta, principalmente por los daños que puede ocasionar en tu organismo y que conlleva, obviamente, también a ciertos daños hacia el bebé. Quizá no daños estructurales como tal, pero sí daños metabólicos en algún momento dado o en el sistema nervioso, como te voy a explicar más adelante. El primer grupo de alimentos que debes de evitar son los alimentos que están hechos a base de gluten. ¿Dónde encontramos el gluten? Lo encontramos en la infinidad de productos hechos a base de harina. En nuestro medio, básicamente, las fuentes más importantes son el pan, las pastas, las galletas, las tortillas de harina, las pizzas, las hamburguesas, por mencionar algunos. También cabe la pena recalcar de que las harinas con las que se fabrican, también el tipo de pan integral, también pueden ser dañinas por su alto contenido en gluten. La otra fuente de alimentos que debes de evitar son los productos lácteos. Quizá culturalmente los productos lácteos han sido introducidos en la alimentación de todas las familias de nuestro país. Sin embargo, es muy importante de que tomemos en cuenta que este tipo de alimentos pueden ocasionar algunos daños. Específicamente los productos de la leche fresca, como la leche entera, el queso, la crema, el requesón, los yogures, que normalmente suelen ser los alimentos que casi siempre mantienen en los hogares. Ahora, ¿por qué es importante evitarlos si toda la vida se han consumido? Bueno, pues básicamente es porque en estudios recientes se ha encontrado que tanto los alimentos que contienen gluten como los alimentos hechos a base de leche fresca o leche entera pueden ocasionar una situación que se denomina permeabilidad intestinal. Y esto básicamente porque haz de cuenta que nuestro intestino funciona como un filtro, que ese filtro nos sirve a nosotros para que al momento que los alimentos llegan, después de que el estómago los disolvió y pasan al intestino para poder ser absorbidos sus nutrientes, el trabajo de nuestro intestino es absorber los nutrientes o las sustancias que son benéficas para nuestro organismo y las que no, pues deben seguir de largo. Sin embargo, en el caso del gluten que contienen las harinas y en el caso de la caseína, que es la proteína de la leche de vaca, son 2 sustancias que pueden provocar que ese filtro se dañe y al dañarse ese filtro, o sea, al aumentar su permeabilidad, puede permitir el paso de sustancias que pueden ser tóxicas o inclusive de microbios que comúnmente viven en tu intestino y que media vez vivan dentro de tu intestino es normal. Sin embargo, si logran pasar esa permeabilidad, podrían pasar a tu sangre y en el caso de las mujeres que ya están embarazadas, pasar hacia la placenta y por lo tanto llegar al bebé y poder provocar infecciones en el bebé. Otra de las situaciones muy importantes por la cual vale la pena mencionar tanto esta situación del gluten como lo es la caseína de la leche es básicamente porque al haber esa permeabilidad intestinal también pueden pasar algunas otras sustancias como lo son los metales pesados. Los metales pesados los podemos encontrar en múltiples alimentos que vienen principalmente procesados, que vienen empacados, que pueden venir en diferentes tipos de empaques, en latas, en sobres, e inclusive podemos encontrar algunos metales pesados como el mercurio, que a veces se encuentran en las amalgamas que colocan los odontólogos en las muelas cuando hacen algún trabajo dental. Y pues con el tiempo ese tipo de metal se puede ir ingiriendo. Ahora, la importancia de la ingestión de estos alimentos es de que podrían estar provocando en algún momento pues una intoxicación crónica. Y dentro de estos, el más importante o el que está más asociado a daño en el bebé es el mercurio.
¿Y cuál es el problema con el mercurio? De que si este tipo de metal puede pasar a través de esa barrera intestinal o de ese filtro hacia la sangre, y si la paciente ya está embarazada, entonces puede llegar al bebé y provocar uno de los problemas que en la actualidad se está haciendo cada vez más frecuente en los niños, y es el autismo. El tercer grupo de alimentos o fuente de alimentos que debe de evitarse son los derivados del maíz. En este caso, por supuesto, nuestra cultura nos ha orientado a que es de los principales productos que debemos ingerir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que en el caso de los productos del maíz, como las tortillas, los tamales, los cereales, que están hechos a base de maíz, por lo regular son alimentos que pueden provocar en tu organismo una elevación muy alta de los niveles de tu azúcar. ¿Y esto por qué? Porque al momento que los ingieres, en tu organismo se van a transformar en azúcar. Y eso definitivamente no es bueno. El cuarto tipo de alimento o fuente alimenticia que debes de evitar es el azúcar. El azúcar, porque definitivamente viene involucrada en muchos alimentos, principalmente en alimentos procesados. Puede venir como azúcar como tal, así como puede venir con otros nombres, como lo es el jarabe de azúcar, como lo es la miel, que normalmente miel de agave, que en algún momento se toma como que fueran sustancias benéficas. Sin embargo, no lo son, porque también van a elevar en gran medida los niveles de glucosa en el organismo de la persona que las ingiere. En nuestro medio, las bebidas carbonatadas son la principal fuente. Ahora, ¿cuál es el problema con el maíz y con el azúcar? Bueno, el maíz porque se convierte en azúcar, y el azúcar porque es azúcar. ¿Qué pasa con esto? Que al momento que se ingieren, eso va a elevar en el organismo de las personas una hormona que se llama insulina. La insulina es la hormona encargada de nivelar, por decirlo de una forma, los niveles, valga la redundancia, de azúcar en sangre. Sin embargo, cuando se ha estado utilizando o se estimula demasiado frecuente la producción de insulina, básicamente la insulina se vuelve una hormona principalmente anabólica, que es, para fines prácticos, es una hormona engordadora, y por el otro lado es una hormona inflamatoria. Y esto, por supuesto, si estás buscando embarazarte, debes de evitarlo. Si estás en el plan de previo a embarazarte, es muy importante que debes evitar lo máximo que puedas estos alimentos, como mínimo 90 días antes del tiempo que tú prevés embarazarte. Y si ya lo estás, es importante que los evites durante todo el embarazo. Sé que muchas personas dirán, bueno, pero si eso hemos comido siempre y a nosotros no nos pasó nada, porque siempre existe un punto de comparación. Sin embargo, recuerda que el evitar estos alimentos ayuda a disminuir riesgos de complicaciones tanto para ti como para tu bebé. Te habló el Dr. William Paredes, especialista en maternidad. Nos vemos a la próxima.